Foro abierto, preguntas y respuestas para católicos y protestantes. Muy bien, vamos a dar la bienvenida. Dice aquí Cuervo, no sé cuál será el nombre, pero acá veo Cuervo. Vamos a dar la bienvenida. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Muy bien, ¿desde dónde nos acompañas? De Colombia, de Bogotá, Desde Colombia. Colombia. Y digamos que yo sí he aprendido a que los santos interceden por nosotros. Está en Apocalipsis, ¿no? Eso no se puede negar. Pero lo que yo no encuentro en la Biblia, digamos, es que tú le pidas a un santo para hacer cosas. O sea, si yo leo el Nuevo Testamento y yo no veo que en ningún pasaje, ningún apóstol le diga a la gente que ore por Esteban, que fue el primer mártir, donde le pidan a Esteban que interceda por ellos. Y también un chico hablaba, digamos de los milagros de los santos, que en eso estoy de acuerdo que el poder viene de Dios, pero el católico tiende a endiosar a los santos. Y aunque es muy complicado, ¿no? Digamos, manejar tanta multitud de gente y explicarles, veo que las autoridades muchas veces no se toman el tiempo de explicar el cuento, porque el poder no viene de los santos, sino de Dios. Y me acuerdo el pasaje de Pablo y Bernabé, cuando estaban en una parte de Grecia, hicieron un milagro y la gente los endiosó como Zeus y como Hermes, y ellos los calmaron, les dijeron, no somos nosotros. Creo que tienes razón, falta más formación. Parte del problema es que hay mucha mala formación o falta de formación entre muchos católicos y se pueden desarrollar eh, supersticiones o prácticas a nivel popular que no son correctas. Le decía a la persona anterior, bueno, hace dos personas, no a esta, sino a la otra persona que atendí, que si esto no fuese verdad, pues el catecismo no advertiría contra esos problemas. Porque si tú vas al catecismo, se advierte contra la superstición, se advierte contra ciertas prácticas populares que son supersticiosas y el catecismo advierte en contra de. Pero también es cierto lo que dices, que muchas veces la formación es parte de lo que viene a generar que el problema se multiplique en lugar de que se solucione, en lugar de que se combata al 100 se va permitiendo y se vuelve generacional. Y luego se crece con una fe católica que el mismo catecismo de la iglesia no permite y no promociona, sino que al contrario, advierte claramente. Yo me sorprendí cuando yo comencé a estudiar el catolicismo, de que el mismo catecismo de la Iglesia Católica advierte contra las supersticiones, contra eh, prácticas a nivel popular que yo veía con algunos vecinos y yo decía, pero ¿por qué lo hacen si acá el catecismo está advirtiendo en contra de ese problema, ¿no? Entonces, sobre lo que preguntaste de por qué tú no ves en el Nuevo Testamento que le hayan pedido la intercesión a el primer mártir, a Esteban. O cualquier Eh, santo, o cualquier santo. sí, pero concretamente en la Biblia tenemos a este mártir que está registrado en la Biblia. Y qué bueno que usaste este ejemplo, porque precisamente la, la devoción a los santos se comenzó a desarrollar, la veneración a los santos se comenzó a desarrollar con los mártires. Fueron los primeros que comenzaron a ser venerados en la Iglesia Católica. Los primeros santos fueron los mártires. Obviamente los mismos apóstoles fueron mártires, pero también Esteban. Ujú. Y la pregunta que tú hacías es, ¿por qué no veo que en el mismo Nuevo Testamento pidan la intercesión de ya sea de Esteban o de algún otro mártir? Ujú. Porque lo que sucede, querido Cuervo, es que en el Nuevo Testamento no tienes un registro exhaustivo de la piedad de los primeros cristianos. Lo que tienes en el Nuevo Testamento es una narrativa, por ejemplo, en el libro de los Hechos, lo que tienes es una narrativa de una historia de aproximadamente 30 años. Tienes una narrativa de 30 años, pero obviamente no tienes en el libro de los Hechos, no tienes todo lo que sucedió. No solamente no tienes todo lo que sucedió,
no tienes detalles prácticamente de cómo funcionaban las parroquias, no tienes detalles de lo que es la vida de las primeras iglesias. Y esa es la razón por la que no tienes un ejemplo de alguna comunidad pidiendo la intercesión de un mártir o de un santo, porque simplemente no es el propósito de el libro de los Hechos o no es el propósito del Nuevo Testamento. Y las Em, cartas de Pablo y las cartas de Pedro, porque tampoco hay las cartas de Tito, bueno, sí, digamos que de Santiago, porque es que, o sea, si tú me dices eso, entiendo que es algo más por tradición que doctrinal. Entonces no es algo que venga directamente, digamos, como enseñanza de algo que haya dicho el mismo Jesús. O sea, no son enseñanzas de Jesús, son creencias populares, pensaría yo, por lo que tú me dices. no, no necesariamente, ¿eh? Porque lo que yo te decía es más bien la razón por la cual no tenemos nosotros un versículo donde diga que la comunidad de la Odisea, cuando estaban en oración, al final dijeron, San Esteban mártir, ruega por nosotros. Es simplemente explicar por qué no tenemos narrativas donde se nos presenta una comunidad pidiendo a determinado mártir una intercesión. Es porque nunca se intentó, el propósito del Nuevo Testamento nunca intentó mostrarnos esa parte. El Nuevo Testamento, por ejemplo, mira, los evangelios lo que hacen es presentarnos el ministerio público de Jesucristo, pero los eventos más esenciales, lo más importante, pero no son exhaustivos ni siquiera sobre la vida de Jesús. Entonces, así como los evangelios no son exhaustivos, ni siquiera intentan ser exhaustivos sobre la vida de Jesús, tampoco el libro de los Hechos es exhaustivo sobre las prácticas y las devociones del cristianismo del primer siglo. O sea, esa es la razón por la que no vemos estos detalles. Una persona me dijo, José, pero ¿por qué, por ejemplo, en el Antiguo Testamento sí tenemos un montón de detalles, pero ya cuando llegamos al Nuevo Testamento no encontramos más cosas, más desarrollo? Le digo, porque el Antiguo Testamento te cubre una historia de milenios, Más extensa. mientras que el Nuevo Testamento te cubre como 30 años. Fíjate la Pero, diferencia. pero bueno, ¿tú no crees que si Pablo se toma el trabajo de decirle al esposo cómo tratar a la esposa o de cómo se debe manejar una iglesia en esa época, no debió haberse tomado el trabajo de explicar cómo interceder a un santo, cómo pedir la intercesión de un santo? Bueno, el que no haya quedado en una carta de Pablo no Ok. significa no lo haya hecho, que no lo haya hecho. Pero, Pe- exacto, pero tampoco significa que lo haya hecho. sí, pero es cierto lo que dices, pero en ese entonces donde uno recurre a la enseñanza de los discípulos, de los apóstoles. Entonces, cuando tú vas a la enseñanza de los discípulos de los apóstoles, porque tienes razón, la omisión no significa que sí lo haya hecho ni que tampoco que no lo haya hecho, pero podemos recurrir al testimonio de los discípulos, de los apóstoles. Y resulta que en la literatura de los discípulos de los apóstoles encontramos que está presente ya esta idea de los santos. Entonces, sí, es que si solamente nos vamos a basar en el texto bíblico, nos quedaríamos, ah, nos quedaríamos sin muchas cosas. Ten en cuenta que soy protestante, entonces me baso solamente en el texto bíblico, ¿no? En la realidad no, ¿eh? En la Como, realidad, ¿por qué aún no? como protestante que eres, tú no te basas 100% en el texto bíblico. Por ejemplo, tú crees en tú crees en que Jesucristo tiene, tiene dos naturalezas con dos voluntades? Claro, pero también está en la Biblia. Sí, pero no solamente en la Biblia. No, y está bien, pero sí está en la Biblia. Lo que hace el otro texto es reforzar lo que está en la Biblia. Sí, es que no se niega que la doctrina no esté presente en la Biblia. Lo que sí se dice es que no todos los detalles, no toda la explicación está en la Biblia. Claro, pero entonces ahí tú lo dijiste, o sea que la doctrina de los santos no está en la Biblia, sino Sí, que está en los escritos que, pues, digamos que uno como protestante no los toma, o sea, uno aprende mucho de esos textos, pero entiende que habían tradiciones y lo que tú dijiste también ahorita como una especie como de rituales, que no es que sean bíblicos.
No es, bueno, cuando me refiero bíblicos es que, digamos, ordenanzas, digamos, del mismo Jesús o el mismo Dios. Porque tú sabes que los hebreos también tenían muchas cosas que no estaban acorde a lo que Dios había dicho, ¿no? Tenían rituales y un montón de, Sí, ¿cómo fue? tradiciones de hombres, que dicho sea de Tal cual, paso, tal eh, cual, tal cual. dicho sea de paso, las tradiciones de hombres son las interpretaciones de los hombres. Exactamente. Ajá. Por eso la iglesia está en contra de las interpretaciones de los hombres. Claro, pero entonces usan los textos de los discípulos de los apóstoles para usarlos como interpretación de Dios, pero son interpretaciones de ellos también, ¿no? No, es lo que recibieron de los apóstoles. Pero no hay Sí, forma de, es que ese es el punto, no hay forma de verificar la veracidad de que recibieron eso los apóstoles, ¿sí? Porque ¿por qué no? te pongo un ejemplo. Digamos que si en la Biblia no estuviera el encontrón entre Pedro y Pablo, cuando Pedro intentaba judaizar a los cristianos, si eso no hubiera estado en la Biblia y hubiera estado de pronto en un texto fuera de la Biblia, ¿sí? Ese texto uno podría decir que Pedro estaba inspirado para hacer eso. O sea, ustedes hubieran dicho eso. Si Pablo no lo hubiera confrontado, o sea, si Pablo no hace caer en cuenta en el error y hubiera quedado en un texto que no esté en la Biblia, la Iglesia Católica Romana tomaría eso como una enseñanza y una revelación y estarían No, todos confiados. realmente no. Realmente no, porque aún tendríamos el concilio. No te olvides del concilio, porque esa controversia no la resolvió Pablo, más allá de que sí tuvo que exhortar a Pedro porque estaba cayendo en una cierta hipocresía influenciado por los judaizantes o los que tenían esa tendencia judaizante, pero no fue Pablo quien resolvió esto. Entonces, si no tuviéramos ese pasaje donde Pablo narra en la carta a los Gálatas que tuvo que hacer una corrección fraterna, una exhortación fraterna a su hermano, a Pedro, no se diga que porque no tenemos ese pasaje, ya no sabemos que la herejía judaizante es falsa, porque aún tenemos el concilio de la iglesia. El concilio de la iglesia no está en la carta a los Gálatas, pero está en Hechos capítulo 15. Y ahí en Hechos capítulo 15, en el concilio, se condena el error judaizante. Ok, pero entonces mira que sí tienes razón, ya me acordé. Pero entonces mira que sí está, o sea, por una u otra manera está en la Biblia, cosa que la devoción a los santos en ninguna manera está en la Biblia. A eso Sí voy. está en la Biblia, pero no están todos los detalles. Pero ¿y cómo lo encuentras tú en la Biblia? La devoción a ojo, la devoción a los santos. ¿Cómo lo encuentras tú en la A Biblia? ver, eh, hace como 2 minutos dijiste intercesión de los santos. No, no, y Ahora, eso claro, eso lo creo. sí, Digamos que no hay discusión, pero no que yo le pida a un santo. O sea, entiendo que cuando leo Apocalipsis, se habla de que los santos están pidiéndole al Señor hasta cuándo vas a tardar, hasta cuándo vas a demorar. Y es gente que está en el cielo con el Señor y que está pidiendo que el Señor regrese ya a la tierra porque ya creen que es hora. Eso yo lo veo como una intercesión de los santos, ¿sí? No específicamente a mí, digamos, o sea, no es que tenga un santo que ore por mí, pero sí en general por la tierra. Pero no veo un versículo donde diga que yo pueda pedirle a San Pedro, a San Ignacio, a San Gregorio, y que él, bueno, que él me pueda dar o no me pueda dar, pero que yo le pida a él no lo veo. pero no es necesario que tengas un versículo para que pueda ser algo verdadero y algo que los cristianos practican desde el principio, porque no hay muchos versículos para muchas cosas. ¿Cómo Eh, cuál? por ejemplo, lo de las dos naturalezas. Yo creo que la cristología sí está en la Biblia, pero no hay un versículo que me diga que Cristo tiene dos naturalezas o que tiene dos voluntades. Entonces, ¿cómo lo ves intrínsecamente tú la devoción a los santos? Que yo le pida a un santo para que me ayude. Bueno, la práctica de la iglesia es que cuando nos unimos a Cristo, esa unión, si nos mantenemos en su gracia hasta la muerte, esa unión es permanente. Entonces, Sí. debido a que estamos unidos todos, tanto los que están en esta vida como los que ya están en la gloria de Dios, debido a que ese vínculo de unidad no se rompe ni siquiera con la muerte, es que Porque somos nosotros un cuerpo. es, somos un cuerpo en Cristo.
Por eso en los credos se confiesa la comunión de los santos. La comunión de los santos está en los credos. Entonces, Sí, ok. si alguien dice, no, yo no acepto la comunión, yo no acepto esta idea de la comunión de los santos, pues está rechazando los credos y está rechazando los credos que hasta los protestantes históricos aceptan. De hecho, hay protestantes históricos que sí los aceptan, pero no los entienden. Si tú le preguntas a un protestante histórico, ¿tú aceptas los credos? El credo de los apóstoles, el credo de Nicea, te van a decir que sí. Pero yo me he fijado que muchos, no digo que todos, pero muchos no entienden lo que dice el credo porque uno de los artículos, uno de los 12 artículos del credo es la comunión de los santos. Y la comunión Claro, de los santos, pero la comunión de los santos no es la congregación dominical. mm, la comunión de los santos incluye a todos, a los que están en esta vida y los que ya partieron de esta vida. Sí, pero yo entiendo la comunión de los santos cuando yo voy a congregarme a mi iglesia domingo, estoy en comunión con otros santos. Sí, 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 claro, Exactamente. no es lo uno o lo otro, pero no significa que los que ya murieron ya no están en comunión con el cuerpo de Cristo. No, 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 eso está bien, pero no me dice el credo que yo le pueda pedir a un santo que haya muerto que me ayude en X o Y cosa. Pero no es necesario que el credo te diga eso. La única cosa que es necesaria es que tú investigues históricamente qué significa ese artículo del credo que dice creo en la comunión de los santos. Tu tarea va a ser esta. Históricamente, ¿cómo se entendió ese artículo que dice creo en la comunión de los santos? Entonces, una de dos, o vas a descubrir que siempre se entendió así como tú lo dices, a la manera evangélica, o vas a descubrir que no, que más bien se entendió así como los católicos dicen hasta el día de hoy, que eso incluye a los santos de la iglesia triunfante en el cielo, como a los santos de la iglesia militante acá en la tierra, incluso a los que están todavía en una purificación, que es donde entra la iglesia purgante. Entonces, tú tienes que descubrir una de dos, o es como dicen los evangélicos, así como dijiste que solo incluye la congregación local, o más bien es como dicen los católicos. Yo tengo que descubrir cómo se entendía históricamente ese artículo que dice, creo en la comunión de los santos. Y te vas a dar cuenta que es la postura católica. O sea, la postura de que yo pueda pedirle a alguien ya fallecido que interceda por mí. Sí, siempre se entendió de esa manera. Por ejemplo, tenemos la famosa oración donde se pide la intercesión de la Virgen y es una oración que se me escapa el nombre, es un nombre en latín, viene el manuscrito más antiguo que tenemos, viene del 250. Entonces tenemos un manuscrito del 250 que no hay que confundir. El año 250 es la datación del manuscrito más antiguo que ha sobrevivido, pero recordemos que ese manuscrito, por muy antiguo que sea, era copia de copia. Sí, obvio. Simplemente, pero entonces mira, tenemos un manuscrito datado en el año 250 donde se está pidiendo la intercesión de la Virgen María. Entonces uno tiene que decir, a ver, yo sí sé que en el credo, yo sí sé ¿Tienes que en el algún- credo, perdón, yo sí sé que en el credo está la comunión de los santos. Lo sé, no puedo negar eso. Pero yo necesito descubrir cuál de las dos maneras de entender ese artículo de creo en la comunión de los santos es la verdadera. ¿Es como dicen los católicos o es como dice o como yo entiendo como evangélico? Entonces, tú tienes que ir a la historia y tienes que ver cómo se entendía. Entonces, tú vas a tener que tomar una decisión. O vas a seguir creyendo como tú crees, o vas a modificar tu creencia para estar en armonía con los cristianos de la historia. Fue lo que yo hice. Y por eso gradualmente yo me fui haciendo católico. Hasta que al último dije, ya quiero ser católico, porque ya entiendo que lo que enseña la Iglesia Católica es verdadero y está en consonancia con lo que han creído los cristianos de los siglos. Entonces, ¿Tú no crees que, digamos, habían enseñado o creencias que tenían antes los discípulos y apóstoles, que a través del tiempo fue que se entendió que estaban equivocados y que ahorita tenemos aún más revelación que ellos tenían? Pues no más revelación, más conocimiento. más que los apóstoles, Sí. Digamos, un no. ejemplo, es que no se me ocurre ahorita uno muy claro, pero tengo uno así como de pronto vago. Cuando Pablo quería llegar hasta España, tú sabes que él quería llegar hasta España para predicar, y él Ujú. creía que el fin del mundo y que ahí iba a lograr que todo el mundo se convirtiera a Cristo. En el pensamiento de Pablo,
Él pensaba que eso iba a pasar, que iba a llegar al fin del mundo para que el evangelio corriera a todo el mundo. No sabía que existían más continentes, digamos, que ahorita nosotros sí lo creemos. Y otro ejemplo que se me viene a la cabeza es, digamos, tengo entendido yo, por lo que yo he estudiado, es que los apóstoles, cuando, digamos, ellos, cuando hablaban de la segunda venida de Jesús, ellos pensaban que Jesús iba a llegar otra vez, ellos estando vivos, ¿sí? Y Sí, ellos hablaban pero, y ajá, vivían en ese pensamiento, sí pero estaban entiendo, equivocados. ya entendí el punto, pero eso nunca lo creyó el apóstol Pablo. ¿Tú crees que Pablo no creía que él iba a estar en la segunda venida? Sí, en la Biblia jamás Pablo, yo entiendo que hay una teoría, que es una teoría reciente, pero en la Biblia Pablo nunca afirmó que Cristo iba a venir mientras él estuviera vivo. Y Pues yo él te habla, puedo decir, ok, déjame responder, ¿no? Porque me lanzas varias preguntas y, ok, número uno, te puedo decir que lo que acabas de decir, sé que existe esa teoría y sé que es una teoría reciente. Y te puedo decir de dónde viene el malentendido o la supuesta base para esa teoría. San Pablo, en su carta a los tesalonicenses, cuando está hablando de qué va a suceder en la resurrección, San Pablo dice que primero los muertos en Cristo van a resucitar. Y luego él utiliza el plural donde se incluye a sí mismo, porque es imposible que hables del plural en un sentido genérico y que no te aplique. Pero no se sigue que porque Pablo utiliza el plural cuando dice, primero los muertos en Cristo resucitarán y después todos los que estemos vivos en su venida, y se incluye. Entonces, no se sigue que porque Pablo se incluyó en el resto de los cristianos que estén vivos, que él está afirmando que en su mismo tiempo de vida Cristo va a volver. Simplemente está diciendo, cuando Cristo vuelva, entonces todos los que estemos vivos vamos a resucitar y nos vamos a unir con Él para estar con el Señor para siempre. Entonces, partiendo de ese mal entendimiento de la construcción gramatical de esas palabras de Pablo, es que recientemente desarrollaron esa teoría. Oh, Pablo creía que en el mismo tiempo de su vida terrenal Cristo iba a volver. Pero pues eso nunca se creyó, esa es una teoría reciente y está basada en un mal entendimiento de las palabras de Pablo. Mira, esta es la oración, alguien ya me lo recordó, la oración que yo te decía, que pide la intercesión de la Virgen y está en un manuscrito del año 250, se llama así como está ahí, Sub Tuum Presidium. En esa oración es cuando nosotros vemos que los cristianos primitivos ya estaban pidiendo la intercesión de la Virgen María. Entonces, esto para que tú puedas ver si en verdad los cristianos de los primeros siglos entendían por comunión de los santos el pedirle a un santo del cielo que interceda por nosotros. Entonces, si tú preguntases, ¿tenemos pruebas, José, de que los cristianos primitivos entendían ese artículo del credo de la comunión de los santos a la manera que ustedes ahora nos dicen que podemos pedir la intercesión? La respuesta es sí tenemos pruebas. Y un ejemplo es esta, la oración del Sub Tuum Presidium, donde se pide la intercesión de la Virgen María. Y eso es de un manuscrito del año 250. Pero eso solamente es la datación del manuscrito. No se sigue que en el 250 nació de la nada esta creencia o esta práctica de pedir intercesión. Y esto es preconstantino. Eso es importante porque muchos dicen, no digo que tú, pero muchos dicen que después de Constantino se echó a perder todo. Entonces, No, qué hacemos con esto, no? después de Constantino se inventó la malaria y todo, pues. Casi, casi, Pero, ¿no? pero bueno, ok, eso entonces me tocaría revisarlo porque pues no puedo decirte si sí o si no, no conozco, pero está interesante el tema para revisarlo, porque no sé, entonces voy a mirar lo que tú me dices a ver qué pasa. Y otra cosa es que creo que fue ayer que te escuché tú hablando acerca de las imágenes. Y veo que tú siempre te vas al Antiguo Testamento para también defender las imágenes, ¿sí? Ujú. Yo no estoy en contra de las imágenes, que se hagan imágenes. Además, digamos, yo soy diseñador gráfico y soy dibujante. Claramente vivo de hacer imágenes, ¿sí? La cosa es que, digamos, cuando uno ve las procesiones, cuando el mismo Papa va y le besa los pies a una estatua de María, cuando, cuando la gente se arrodilla ante una imagen y empieza a llorar, porque acuérdate que la visión judía es una visión que no tiene imágenes. Las sinagogas no tenían imágenes.
por ejemplo. ¿Sí? Por lo menos hablamos de después del segundo templo, ¿no? No había imágenes. Entonces, mi pregunta es la misma, o sea, si uno estamos en la época digamos, después de Cristo, uno debe basarse en las enseñanzas después de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿cómo defiendes tú también el uso de las imágenes, pero no en el antiguo, o sea, no el Arca de la Alianza, no el Templo de Salomón, no, o sea, no nada de eso, sino después de Cristo, también donde Pablo, Pedro, y hay un pasaje en la Biblia en Hechos que ellos destruyen las imágenes de Diana, ¿sí? De Diana de los Efesios. Claramente es un ídolo, es una diosa pagana, pero no veo tampoco que se usen imágenes para nada. O sea, Ok, no. muy bien. Mira, te respondo lo de las imágenes, pero antes de ir a las imágenes, como me habías preguntado de esto de la comunión de los santos y pedir la intercesión de un santo, y qué bueno que reconociste, ¿no? Que no conoces de eso, que necesitas ir a investigarlo y qué bueno que lo vas a hacer, pero mientras te lo adelanto, ¿no? Esto es lo que dice la oración que te mencioné. Dice así, bajo tu protección nos acogemos, oh Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Así dice la oración, ¿no? Entonces, esto se vuelve importante porque uno puede decir, bueno, ok, eso es lo que dicen los católicos romanos, los papistas romanistas, pero ¿cómo sabemos que lo que dicen los católicos romanos, cómo sabemos que realmente es así? Entonces es cuando uno va a la historia y uno encuentra que los cristianos ya tenían esta práctica de pedir la intercesión de los santos y particularmente o especialmente de la Virgen María, ¿no? Entonces, solamente ahí para que quede, pero qué bueno que tú por tu lado vas a investigar. Ahora sobre el tema de las imágenes. De hecho, lo que tú dijiste es un buen punto. Hay que basarnos también en lo que ocurre ya en tiempos del Nuevo Testamento, aunque no significa que no podamos nosotros basarnos en toda la revelación, no solamente en la revelación de Jesús, pero es cierto. Pues resulta precisamente porque nos basamos en la revelación también después de Cristo, es que se vuelve todavía más interesante. Más allá de que Éxodo capítulo 25 refuta a los que quieren usar Éxodo 20 para decir Mm, que no usemos imágenes, porque en Éxodo 25 Dios mismo dice, construyan imágenes y me las sí, van a poner en el lugar más santo. Bueno, más allá de eso, habiendo dejado claro que los que quieren usar Éxodo 20 no saben de lo que están, con todo respeto, no saben de lo que están hablando, pero Cristo se encarnó. Cristo se encarnó hablando del Nuevo Testamento. Cristo se encarnó. Y nos dice San Pablo en su carta a los Hebreos que Cristo es el ícono o el icono de Dios. ujú, Dice que es la imagen, o en otras traducciones dice que el Hijo es la imagen o la impronta. Es la impronta, creo que no sé si impronta tú que trabajas con diseño, creo que impronta, creo que va de la mano de imprenta, es imprimir. sí, como imprimirse exactamente. Así es, mira. Entonces, Cristo es la impresión. Cristo es la impresión, es el icono o el icono de Dios. Entonces, cambia todo. Porque cuando uno va al Antiguo Testamento, una de las razones por las que Dios dice que no traten de representarlo a Él es porque nunca se vio una imagen de Él. Dice, porque cuando subiste al monte no viste una imagen, no me viste. Entonces, ahora Dios ha sido visto, porque el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Entonces, la iglesia siempre entendió que debido a la encarnación es que ya no hay un problema teológico para hacer una representación, ya sea de Jesucristo. Y si eso se dice de Jesucristo, quien es Dios hecho carne, y no hay un problema teológico para representar al Dios hecho carne, se sigue que no hay un problema teológico para representar a un humano como la Virgen, como Pedro, como Pablo, cualquier santo. Entonces, la iglesia por eso nunca encontró problemas teológicos para representar ya sea al Dios hecho carne, que es Jesucristo, la imagen de Dios, el icono de Dios, y mucho menos encontró problemas para representar a la Virgen o a los santos. Ok, o sea que entiendo que no es que sea como tampoco algo doctrinal, sino algo ya, digamos, una tradición de la iglesia.
Sí, lo que sucede es que los cristianos, aparte de tener los dogmas, tienen otras cosas. O sea, no nomás es la dogmática, no solamente es la dogmática, también entra cosas que tienen que ver con la espiritualidad, que tienen que ver con la devoción, que tienen que ver con la liturgia, que tienen que ver con prácticas, con costumbres, o que no es así al nivel de la Santísima Trinidad, ¿no? Que debas tener una imagen, pero la iglesia sí lo ha tenido siempre en una estima. De hecho, se defendió hasta en un concilio, creo que fue en el segundo concilio de Nicea, porque en la parte oriental del mundo cristiano, por la influencia de los musulmanes, estaban ya teniendo un rechazo a la práctica de tener imágenes. Entonces, lo que sí es parte de la enseñanza dogmática es la veneración a los santos, a la Virgen. La utilización de las imágenes está muy relacionada, aunque sí hay una distinción. Si tú me preguntas, José, entonces, ¿estás diciendo que no existe distinción entre la veneración y las imágenes? Sí, sí hay distinción, pero están íntimamente conectadas. Cuando tú dices veneración, o sea, digamos, por qué el Papa? Porque yo lo he visto. En una procesión coge y le besa los pies a la Virgen, digamos. Es Ujú, de sí. yeso, claramente. Y así fuera humana, tampoco se le debería hacer, ¿Por porque qué no, no? porque no es Cristo. Pero no necesito que ella sea Cristo para yo darle un beso en la frente o en la mano o en los pies. Estoy de acuerdo en eso. Bueno, en los pies no estoy tan de acuerdo porque creo que la costumbre judía, besar los pies era algo sumamente íntimo, ¿no? Sumamente de adoración. Sí, Sí. pero tienes razón, que sí es, no, es íntimo, sí. Tienes razón cuando dices que es algo íntimo, sí, pero no de adoración. O sea, no, no es, no sería Tal vez una correcto. adoración como de mucho respeto porque se le besaban los De pies mucho respeto, sí. a los De mucho reyes respeto, sí. Pero y a los... de adoración en el sentido de lo que hacemos por la Santísima Trinidad, por Dios, no. Bueno, y después, ¿por qué le besan al yeso? Bueno, entiendo la parte humana, digamos que sí, porque Sí, tiene, se extiende, pero sí, es un yeso. O porque hacen procesiones con vírgenes cargándole en hombros por un sí. montón de... ¿Entiendes? O Yo sea, te puedo eso... responder. Sí, yo te puedo responder. Pero no solo el yeso, puede ser papel, puede ser madera, puede ser pintura. Cualquier cosa. Sí, lo hacemos por lo que representa la imagen, no tanto porque sea yeso o porque sea madera o porque sea pintura, sino es más bien por aquello que está representado en la imagen. Por ejemplo, yo no sé cuándo fue la última vez que tú lo hiciste, pero yo he besado papel. He besado papel porque veo la imagen que representa a mi madre o veo la imagen que representa a mi esposa o a mi abuela y yo he besado papel. Yo lo confieso públicamente. Ha habido momentos en mi vida en que yo, en un momento íntimo, en un momento de meditación, he besado el papel porque el papel contiene la imagen de mi madre, de mi abuela e incluso hasta de mi esposa. Pero no se sigue que yo estoy adorando a mi esposa en el sentido como adoro a Dios, o que estoy adorando a mi mamá o a mi abuela en el sentido como adoro a la Santísima Trinidad. No, sí, si tú me preguntaras, pero es una devoción, ¿no? Sí, sí tengo una devoción por mi familia, tengo una veneración, como dice la carta a los hebreos, que debemos venerar a nuestros padres, están hebreos, no sé si lo sabías, Hebreos capítulo 12. Entonces, pero no es tanto el yeso o la madera o el papel, sino más bien es la imagen que está impresa, es la imagen que quedó impresa en esa pintura o en esa escultura. Pero tú no crees que es anacrónico, digamos, dar el ejemplo de nuestros familiares, porque sabemos que ellos sí eran tal cual estaba la imagen, ¿no? Tenemos la fotografía, tenemos, o sea, imágenes, hasta pinturas, y digamos, cuando no existía la fotografía. Pero en ese caso, o sea, ni siquiera representaría a María porque no sabemos cómo era María. Pero no es O- necesario, no es necesario saber exactamente cómo era María, nada más con que sea una representación. Por ejemplo, hoy tenemos fotografías, simplemente es por el avance de la tecnología. Pero antes eran pinturas y las pinturas no eran exactas, pero sí eran una representación. claro, Entonces, pero eran acercamientos, pero en la época, claro, digamos, de los sí, sí, santos, sí, ni siquiera pero no se pintura. sigue que porque la tecnología
hoy es superior. No se sigue que porque hoy tenemos imágenes prácticamente exactas, aunque no son exactas, ¿eh? Son, No sé. claro, son súper, súper, súper cercanas, pero tú lo sabes, que no son exactas. Si aquí dice alguien que esto es 100% igualitito, no, no es 100%, pero es súper, súper cercano, porque lo vemos hasta en un espejo. Pero bueno, al final son imágenes, porque no son, no son una réplica de lo que es José. Todas son representaciones. Ahora, si tú me dices, sí, José, pero hay representaciones más sofisticadas y más cercanas a otra, ahí sí tienes razón. Ahí yo te doy la razón. Pero son imágenes que son una representación. Pero para regresarnos al punto que tú preguntabas, que por qué el Papa o los católicos besamos una imagen o una estatua, es por lo que representa la imagen. Eh, yo te ponía el ejemplo de cuando alguien besa el papel, porque besa la fotografía de su madre o de su abuela o de su esposa o de su esposo que falleció. Y en un momento de meditación están contemplando la imagen y besan el papel. ¿Pero por qué besan el papel? Por lo que representa la imagen. Entonces, yo creo que ese punto, que es el que preguntaste, yo creo que sí lo puedes entender. Porque brincarnos al tema de que no son representaciones exactas, idénticas, pues no tiene sentido. Simplemente eso es el avance de la tecnología. Sí, claro, digamos cuando yo veo la última cena de Da Vinci, yo sé que eso no era ni Cristo ni los apóstoles, ¿no? O sea, una pintura muy occidental de lo que fue la escena como tal. Pienso que representa la escena, pero no representa a las personas, digamos, yo lo pienso así, ¿sí me entiendes? Ajá. Y lo sabemos. Por ejemplo, nadie cree que esa representación era idéntica. O si uno Hay va a las gente, catacumbas, hay ajá. gente que O si uno va a las catacumbas de San Calixto en Roma, vas a ver una representación en donde está la Virgen con el niño. Y estamos hablando de imágenes de los primeros siglos. Y si alguien dice, sí, pero esa representación no es exacta, todo el mundo se te quedaría viendo como diciendo, sí, ya sabemos, lo sabemos y ellos también sabían que, estoy seguro que cuando las personas terminaron de dibujar, dijeron, y no me salió muy bien, pero bueno, ahí representé a la Virgen y representé al niño Jesús. Y es algo que para nosotros es venerable, es algo muy especial. Y o sea, sí, yo es parte de... sin necesidad de venerar imágenes. A ver, no te escuché la pregunta, perdón. Yo puedo ser católico sin la necesidad de venerar imágenes. Puedes ser católico y quizás debido a que no tienes una comprensión, puedes llegar a tener ¿cómo? A no hacerlo. Sí, pero no porque sea malo, sino más bien pues porque no tienes una comprensión o no has desarrollado lo que es la práctica cristiana de una devoción o una veneración a la Virgen o a los santos, pero en principio sí. En principio puedes llegar a ser católico a pesar de que todavía, debido a que no tienes una comprensión, no has desarrollado una devoción o una veneración. Pero Bueno, lo todavía. que... Ajá. Y digamos que llevo 40 años de católico y muero así, está bien, ¿cierto? O sea, no pasó nada. Si Nunca lo lo... haces por ignorancia, ajá, si lo haces por ignorancia, Dios no te va a culpar, no te va a condenar. Pero si lo hiciste habiendo comprendido, habiendo entendido, y lo hiciste por una motivación, no piadosa, entonces sí vas a ser responsable, Dios te va a pedir cuentas. Pero porque, y esa es la pregunta, o sea, ¿por qué sería una exigencia? Si yo entiendo el ejemplo de lo de las fotos, de lo que representa, pero es algo muy emocional y algo muy subjetivo, ¿sí? No entiendo que sea una ordenanza tampoco bíblica, pues tampoco lo veo en la Biblia tal Ajá. cual. Pero yo difiero, ¿eh? Difiero que sea algo muy emocional y muy subjetivo. Pero tú lo Eh, dijiste, algo emocional, porque me diste el ejemplo, digamos, de tu familiar, el ejemplo de tus seres cercanos, sí, eso es algo pero emocional. te puedo decir por qué difiero en cómo lo explicaste. Porque la razón por la que difiero cuando dices que es algo muy emocional y muy subjetivo es porque tiene una base teológica. Si no tuviese una base teológica, entonces yo estaría de acuerdo contigo. Eso es lo que él cree, deja lo que él cree en su cabecita, lo que él quiera. Pero ¿Y no, cuál es? si hay una base teológica. Es como, por ejemplo, imagina que un ateo te diga que tu adoración a la Santísima Trinidad es algo muy emocional y subjetivo.
porque lo sientes y porque es algo adentro de ti. Tú puedes contestarle, sí, es cierto que el sujeto lo experimenta, pero lo que estoy experimentando, esta adoración a la Santísima Trinidad, es algo que está muy basado en la teología, está muy basado en la doctrina cristiana. ¿Y cuál es la base teológica de las imágenes? La base teológica de las imágenes es que los santos, particularmente la Virgen, ellos nos muestran a Cristo, son un reflejo de la santidad, particularmente en unión con Cristo. Entonces, cuando alguien alaba a aquello que es tu imagen, por ejemplo, imagina que tienes hijos, no sé, imagina que tus hijos se convierten en unos hijos ejemplares. Entonces la gente alaba a tus hijos y la gente se expresa muy bien de tus hijos. Haciendo eso, eso te da honor a ti, porque son tus hijos, tú los criaste, tú les diste la formación, ellos se deben a ti. Entonces, el reconocimiento, el honor, el respeto, la alabanza que le puedan dar a tus hijos, eso es algo que va a redundar en la gloria de tu apellido, cuervo, ¿no? Tú eres de los cuervos. Entonces, imaginemos, no sé cuál sea tu primer nombre, ¿no? Pero, este, eh, mm, Pascual, ¿cuál es tu nombre? Diego, Diego, Diego. ok. Ok, entonces el honor y la dignidad de don Diego Cuervo va a ser puesto en alto porque sus hijos precisamente han hecho una buena representación de lo que es el honor de los cuervos y eso pasa con los santos. Los santos viven una vida santa por la gracia de Dios en imitación a Cristo y cuando los santos son venerados, son alabados, son exaltados, en la realidad es Dios quien está recibiendo todo el honor. Eso lo entiendo, digamos, también cuando Pablo decía que somos cartas leídas, ¿sí? De cuando nos ven a nosotros, ven a Cristo, pero no veo ahí la relación con las imágenes. ¿Por qué? Exactamente, la pregunta es ¿por qué tú lo relacionas? Porque cuando tú hablas, digamos, de que cuando Dios, o sea, Dios es venerado, digamos, por los hijos de Dios Sí. y hablan bien de los hijos de Dios, van a hablar bien del Padre. Es porque son personas. Y Sí, recuerda claro, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, porque somos personas, claro. pero no una fotografía, no Ah, una no, no, no. imagen, una Es que pintura. acá no es lo uno o lo otro. Mira, por ejemplo, yo puedo tener una imagen, de hecho voy a traer una imagen que tengo acá atrás de mí. ¿El quién es? Él es el Padre Pío. Entonces, permíteme un momento, ¿eh? Un segundo, quiero quitar esto. Ok, voy a quitar esto. Ok. Tengo esta imagen. Él es el Padre Pío. Entonces, esta imagen del Padre Pío es muy exacta porque es una fotografía. Ya Sí, claro. le tocó nacer en este tiempo, ¿no? Entonces, pero si es una imagen, no deja de ser imagen. Entonces, el Padre Pío, como tú decías, lo que importa es la persona, claro. Si él no hubiera vivido una vida de imitación a Cristo y una vida en obediencia al Evangelio, yo no lo veneraría y no utilizaría esta imagen para recordarle a él. Entonces, lo que tú dijiste, perdón, es parcialmente cierto de que lo que cuenta es la vida, es la persona. Sí, pero no se sigue que porque lo que cuenta es la vida y la persona humana, que sea incorrecto representar a esa persona. Entonces, No es correcto representarla, pero sí, como tú dices, venerarla. Porque sinceramente para mí venerar y adorar es lo mismo, pero digamos que uso tu lenguaje, que es venerar. Entonces, representar no está mal, lo digo yo, pero sí venerarla. ok, bueno, esa es tu definición, ¿no? Cuando dijiste que venerar y adorar no tienen distinción, ese sería, digamos, en el diccionario de don Diego Cuervo, pero yo no uso el diccionario de don Diego Cuervo, yo utilizo los diccionarios que incluso hasta protestantes históricos tienen y sí hacen la distinción. Entonces, la imagen es algo secundario, pero no porque sea secundario es inapropiado utilizar, porque los cristianos a través de los siglos han utilizado representaciones. Entonces, para dejarlo claro. Entonces, lo importante es que sí, es cierto, la persona humana, él vivió una vida de imitación a Cristo, vivió una vida que se convirtió en ejemplo para muchos.
y se le venera a su persona, pero la imagen es, digamos, como un auxiliar que nos recuerda. Por ejemplo, si tú me preguntas: "José, ¿para ti qué es más importante? ¿La imagen de tu esposa que cargas en tu cartera contigo para todas partes donde vas? ¿O la persona de tu esposa?". Pues sí, la persona, pero la imagen, no se sigue que porque lo más importante es la persona, que la imagen no tenga su lugar, ¿no? Entonces, este es el Padre Pío, y lo mismo puedo decir del Padre Pío. Lo más importante es la persona, pero no se sigue que porque la persona es lo más importante, que la imagen no tenga su lugar. Entonces, ese es de Padre Pío, pero acá tengo otra imagen que representa a la Virgen. Esta es la Virgen de Guadalupe, aquí la tengo. Y quedó Entonces, igualita. sí, entonces, esta es la Virgen perdón, la imagen de la Virgen. Entonces, si yo le doy un beso a esta imagen, es porque lo que representa la imagen, no es por el papel, o por la madera, o por el yeso, o por el Claro, barro. Ujú. sí, y eso ya lo entiendo, pero por eso te vuelvo a decir, o sea, tú dices lo que, digamos, es la Virgen, digamos, bueno, hay algo que se llama semiótica de la imagen, donde es un código, puede tener varios significados. Para ti esa Virgen puede significar mucho, pero para mí no, ¿sí? Sí, Esa es la cosa. Mientras que la persona sí tiene un significado propio por ser la persona. Entonces, claro. si hubiéramos conocido, creo que el Padre Pío es el que tenía los estigmas, me parece. Sí, Ok. Pero he escuchado que sí fue uno de o sea, fue un buen padre, he escuchado eso. No tengo todo el argumentos, pero sí he escuchado cosas buenas de sí, él. Si lo hubiéramos conocido a él ambos, tendríamos la misma percepción y podríamos dar el mismo valor, porque lo estamos viendo y estamos como con la persona. Pero si tenemos la imagen del Padre Pío, para ti puede ser muy importante, pero para mí no, porque es una claro, imagen. claro, Esa imagen ya llega a ser subjetiva. Y entiendo que para los católicos pueda ser, digamos, lo que tú dices, digamos que ya lo entiendo así. Pero ¿cómo lo veo yo? Algo emocional, algo que yo veo y amo mucho y cojo a picos y me encanta. O algo también subjetivo porque para mí esta imagen es importante, pero para ti no. ¿Sí me entiendes? sí, claro. Por ejemplo, para los budistas, no solamente las imágenes, sino la Biblia y todo lo que creemos, para ellos no es importante, pero no se sigue que porque para ellos no es importante, ya no sea legítimo o no sea verdadero. Por ejemplo, tengo otra imagen, hablando de imágenes, tengo esta imagen que viene de Jerusalén, y aquí representa a Cristo. Entonces, si yo le doy, creo que esta, a ver, sí, parece que es como yeso. Entonces, si yo le doy un beso a esta imagen, no es por el yeso, es porque esta imagen tiene una impronta, tiene una impresión. Y esta impresión representa a Cristo, más allá de que tal vez Cristo no se veía igualito, eh, pero sí es una impresión, es una impronta, es una imagen. Entonces, yo besaría esta imagen por lo que evoca la imagen. Es que los seres humanos así somos. Es como ahora, tú ahora mismo estás enfrente de una imagen por medio de un dispositivo digital. Sí, am, pero no te voy a coger a picos. ajá, y ya le invertiste, ya a esa imagen que tienes delante, ya le invertiste como unos 40 minutos, ¿no? Pero no Más es o por menos. la imagen, es por ti como persona. Ma- Pero no más es o por menos. la imagen, es por ti como persona. Exacto, sí, exacto, exacto, sí, exacto. Pero entonces, ¿Ves? no es lo mismo, porque a eso voy. Ahora, el ejemplo que tienen, digamos, de ahí, de la estatua de Oye, Cristo, pero como que para no me mí, dejaste cerrar, permíteme, como que no me ok, dejaste cerrar la idea, ¿no? Porque era yo el que te estaba diciendo. Entonces, a la imagen que tienes delante de ti, ya le dedicaste como unos 40 minutos, ¿no? Ahora, la razón por la que le dedicaste 40 minutos es porque crees que lo que representa la imagen es algo real, es algo verdadero, que en este caso soy una persona eh, que está sí, dispuesto a invertir tiempo para tratar de explicarte cosas de la fe. ujú, Entonces, ujú, nadie puede acusarte de que eres un idólatra porque estás ahí dándole el tiempo de tu vida a una imagen. No, es que es lo que está detrás. Entonces, ya sea esta imagen o la imagen del Padre Pío,
es solamente un auxiliar, así como mi cámara que tengo delante de mí es un auxiliar y la pantalla que tienes delante de ti es un auxiliar, pero lo más importante es lo que está detrás. Entonces, las imágenes por eso las usamos, ya sea la tecnología o sea, o sea una pintura, las usamos porque nos auxilian en algo que necesitamos en nuestra vida. Entonces, ya sea una devoción o ya sea una comunicación para que alguien te oriente o que te responda preguntas. Claro, Es, pero es- sigues sin verlo igual porque yo a ti te estoy viendo como persona, no como imagen. A diferencia que tuviera una foto tuya, ¿sí? pero no entiendo Claramente, cuando dices, perdón, cuando dices que me estás viendo como persona, eh, no entiendo por qué hacer la distinción, porque yo al Padre Pío también lo estoy viendo como persona. ¿seguro? ¿Sí? ¿Seguro? Porque eso puede ser una pintura. Es una fotografía. Bueno, pero puede ser una pintura, eso voy. O sea, Yo sé que pudiera, cuando digo, pero déjame claro, sí, déjame claro. Cuando digo que te veo como persona, no quiere decir que no te vea, o sea, que vea al Padre Pío como un alien, pues, o algo así. Digo es que te estoy conociendo y estoy interactuando contigo. A eso me refiero que te veo como persona. ¿Sí me entiendes? no, sí, sí te entiendo, pero uno también puede conocer a las personas del pasado a pesar de que no hayas vivido en el mismo tiempo que ellos, puedes tener acceso a su vida. Por eso tenemos biografías, por eso tenemos historias, por eso tenemos las vidas de los emperadores romanos, tenemos las vidas de los santos y podemos nosotros conocer, obviamente, ¿no? Si alguien me preguntara, sí, pero tú nunca platicaste con Padre Pío. Bueno, es cierto, nunca platiqué con Padre Pío, pero no significa que no tengo acceso a conocer su vida cristiana, sus obras. Claro, pero entonces te repito, o sea, entiendo que es algo emocional de ustedes los católicos, algo que ustedes expresan, digamos, de corazón y emocional, pero no necesariamente sería una enseñanza, digamos, bueno, de los apóstoles o del mismo Jesús. Puede ser alguna tradición y así lo quiero ver, pero no una enseñanza que sea, tiene que ser así. Sí, es que hay diferentes niveles de enseñanza. O sea, no todo está a la altura de la Santísima Trinidad, o sea, pero sí están conectadas. O sea, los santos están conectados a Cristo y incluso la veneración tiene su conexión. Pero es cierto, si tú me preguntas, pero están a la mismísima doctrina, están a la altura de de la doctrina de la Santísima Trinidad. No, porque la Iglesia Católica sí reconoce que hay niveles, hay una jerarquía en la doctrina. Pero tú me dijiste ahorita que si yo me muero siendo católico y nunca adoré una imagen porque no le vi sentido, me dices que yo puedo ser juzgado por eso. No, lo que te dije es que si habiendo entendido lo que la iglesia enseña de que es correcto y no solamente correcto, es bueno para la devoción cristiana, eh, la, la utilización de las imágenes en el culto de los santos, en la veneración de los santos, y uno lo rechaza como si fuese algo malo, como que si fuese algo intrínsecamente malo lo que enseña la iglesia, y lo hace con conocimiento de causa. Entonces, lo que te dije es que sí nos hacemos responsables, así te lo dije, te dije, nos hacemos responsables porque conociendo decidimos rechazarlo Por y eso. ahí es donde está el No problema. es algo menor, no es algo menor para ustedes tampoco. Sí, o sea, no porque no esté a la altura del dogma de la Santísima Trinidad, no se sigue que, como bien dices, no se sigue que no sea importante. Sí es importante, por eso te decía que en la enseñanza católica hay una jerarquía, hay diferentes niveles. Pero entonces, ¿por qué algo importante si es subjetivo? Si es algo que para ti representa un cariño, pero para mí de pronto, ese Cristo, digamos, yo amo a Cristo, adoro a Cristo, ¿sí? Pero no cuando vea una estatua de Cristo voy a dar un beso. Y eso no me quita a mí que yo para mí sea importante la persona de Jesucristo. O cuando Sí, yo leo a Pablo, que para mí Pablo, digamos, es de los más wow de los apóstoles, es muy importante, pero no voy a andar besando estatuas de Pablo, o sea, no necesito hacer eso para mostrarle respeto y mostrarle que lo admiro a Pablo, ¿sí me entiendes? A eso voy. sí, pero la manera como lo manejas, no creo que sea la correcta, porque tú lo manejas como que no necesito. Acá no es tanto un asunto de que necesito en el sentido de que alguien te va a obligar, sino más bien es como si alguien me dice,
José, tú nunca eres atento con tu madre, nunca le das un abrazo, nunca le das un beso. Y yo digo, es que no necesito, no estoy obligado, no necesito hacer eso. Y no es un asunto de que vas a estar forzado, sino que es natural que cuando uno desarrolla un amor por una persona, hay expresiones que son parte de la experiencia humana que son parte de, ¿no? Como un abrazo, un beso, un respeto, una reverencia. Claro, Eh, pero porque está viva la persona. Pero por eso te digo, yo cuando leo la Biblia, sí, yo pero amo a Cristo, qué haces si la persona ya no está viva? ya no está viva. No, no, pero yo te pregunté, tú dijiste que sí está bien dar abrazos y besos cuando están vivos, Sí, pero yo te claro. pregunto, entiendo, pero ahora yo te pregunto, ¿qué haces si no te tocó vivir en el tiempo en que esa persona estaba viva? Cómo puedes manifestar una devoción por alguien que ya no está delante de ti? Como tú lo dijiste, digamos con el apóstol Pablo. Yo leo a Pablo, me encanta Pablo, leo sus historias, estudio sobre Pablo, pero ya, ¿no me entiendes? Y eso, y yo admiro mucho a Pablo. Me parece que era un hombre increíble, pero no Sí, tengo que besar una estatua de Pablo. sí, pero ahí está, ahí es donde está el punto. Eso es algo que tú dices para ti mismo, que no estás obligado a tener ese tipo de expresiones. Pero no se sigue que porque no estás obligado en el sentido de que se te va a forzar, de que no es natural que alguien quiera expresar su devoción, ya Claro, sea, eso lo entiendo como una expresión humana, pero no como claro, un dogma. y así lo entiende la Iglesia Católica. La Iglesia Católica por eso no prohíbe, no restringe a los miembros a que puedan expresarse de esa manera. Y entonces, ¿por Pero qué cuando yo muera, sabiendo eso, se me va a pedir cuentas? O bueno, no me acuerdo la palabra que usaste, pero que algo se me va a amonestar, digámoslo así, por eso. dije que uno se vuelve responsable cuando uno niega categóricamente con conocimiento de causa, cuando uno ¿Por qué? niega. ¿Por qué? Porque estás yendo en contra de la enseñanza de la iglesia. Recuerda que la iglesia recibió la comisión, deja termino, la iglesia recibió la comisión por parte de Cristo de enseñar a las naciones. Entonces, si tú rechazas esta enseñanza, estás realmente rechazando a Cristo, porque Cristo ya no está acá, pero Cristo sí envió a la iglesia. ¿Recuerdas cuando le dijo, vayan a las naciones y enseñen todo lo que os he mandado? Entonces, esta iglesia es la que enseña a las naciones y parte de esa enseñanza, que si bien es cierto que no está a la altura de la Santísima Trinidad, pero parte del paquete de enseñanzas es que es algo bueno para los cristianos que tengamos una veneración. Pero mira que me dijiste dos cosas diferentes, porque una me dijiste que la iglesia entiende que es algo humano, como Sí, algo, una cuestión humana, que por eso no lo corrige. Ok, hasta ahí yo lo entiendo. Pero luego me dices que es una enseñanza que la iglesia da y que si sí, rechazo la enseñanza, rechazo a Cristo. sí. Entonces, ¿es algo humano o es una enseñanza? Al fin Las que. dos cosas, No, pero las no dos pueden ser. cosas. Sí, claro, porque No, bueno, recuerda, con el chico ahorita que acabaste de pasar también hablaron, digamos, de la ley de la no contradicción. Y claro. ahí hay una contradicción. Sí, pero no se sigue que porque es una enseñanza de la iglesia que ya no tiene que ser humano. O sea, ¿por qué pensarías tú que para que pueda ser legítimamente una enseñanza de la iglesia tendría que dejar de ser una expresión humana? Pero es que tú no Por- me dijiste ahorita que era que era una enseñanza, me dijiste, es una expresión humana que la iglesia no corrige. Ellos dejan que la gente lo haga. Sí, Y luego me dijiste, es una enseñanza. Entonces yo digo, entonces, o es una expresión humana que la iglesia deja que pase porque entiendo que o somos humanos y que podemos tener esos actos, eso lo entiendo, o es una sí, enseñanza que la iglesia da para que sí. uno, si no Y yo lo te hace, respondía, perdón, yo te respondía que son las dos cosas, porque hay pero muchas otras cosas, no solamente, es que permíteme, yo te escucho y cuando quiero responderme. Hay muchas otras cosas, hay muchas otras cosas, Diego, que son expresiones humanas, no solamente la veneración. Hay cosas en la liturgia que están llenas de expresiones humanas y sin embargo forman parte de la enseñanza. O sea, la enseñanza cristiana, la enseñanza de la fe, no se reduce únicamente a las manifestaciones sobrenaturales que vienen directamente del cielo, sino que también incluyen la experiencia humana. O sea, por ejemplo,
no sé, levantar el cáliz al momento de la consagración es parte de una expresión humana, pero también forma parte de una enseñanza. Entonces, hablar de una veneración por los santos hombres de Dios y el tener una expresión de reverencia, de poner en alto o dar un beso a la imagen, es parte del paquete. O sea, no veo por qué excluir los aspectos humanos de la enseñanza de la iglesia, sino que, de hecho, pues para eso es enseñanza de la iglesia, para que los seres humanos puedan vivirla. Claro, porque si es enseñanza, es algo que no está intrínseco en uno, sino uno debe aprender a hacerlo. Cuando es enseñanza, o sea, yo aprendo No. lo que, Mira, te doy un claro, ejemplo. Pienso que este ejemplo te va a ayudar. Pienso que te va a ayudar. Cuando Dios dio la enseñanza de que prohibió tajantemente y condenó la adoración de los ídolos, la idolatría, Dios incluyó expresiones humanas. Dijo, mira, está prohibido, no tendrás dioses ajenos delante de mí. eh, y Dios incluyó expresiones humanas. Dijo, no te vas a postrar ante estos ídolos, te prohíbo, eso está condenado. Entonces, aunque sí es cierto que es una enseñanza, la condenación de la idolatría, pero también involucra expresiones, manifestaciones corporales. Y Dios ahí claro. lo. Pero es que ahí está diciendo que no lo hagan, porque es algo Claro, humano. Lo está claro, pero diciendo, no, pero aunque sí es humano, incluye. Perdón, es abstente. que sí debo intervenir, Diego, porque yo veo como que cuando yo te respondo, como cuando yo te respondo, como que algo, como que dentro de ti, como que lo procesas y dices, y ahí es cierto, y pum, te brincas al otro tema, y así hemos estado. Ujú. Entonces, mira, quiero cerrar con esto. Ok, En la Biblia ves las expresiones tanto permisibles como aquellas que no son permitidas en determinados contextos. Entonces aquí vemos que Dios incluyó expresiones humanas en el contexto de algo prohibido, pero en otros pasajes hay expresiones humanas como postrarse que son en el contexto de lo permitido. Por ejemplo, cuando entró la reina, Salomón se postró en un momento de veneración. Eso no está prohibido. Es una expresión humana y es aceptable, es permisible y es hasta correcto, y es algo que se pero, claro, que se enseña. pero no es una enseñanza, a eso ¿Cómo? voy. Pero no es una enseñanza, a eso voy. O sea, yo Sí es aprendo una lo que enseñanza. no sé. Es que ese es lo que he estado tratando de decirte, Diego, de que no todas las enseñanzas son dogmas. O sea, yo entiendo lo que tú estás diciendo, créeme que te entiendo. Tú, en Ok, tu mente tienes bien fuerte la idea de que la enseñanza es como exclusivo de los dogmas, de lo más fundamental, de lo más central, de lo que es la teología pura y sistemática. Te entiendo. Pero la enseñanza cristiana no solamente se reduce a lo dogmático, no solamente se reduce a los dogmas más importantes de la fe, sino que también comprende cosas periferiales que eh, están conectados en diferentes medidas, pero que están conectados. Es como, ¿cómo te puedo explicar? Es como la cebolla. La cebolla tiene un corazón, pero antes de que llegues al corazón de la cebolla, tiene como capas. Entonces alguien te dice, sí, pero las capas no es el corazón de la cebolla. Y tú, sí, ya sé que no es el corazón, pero sí son parte de la cebolla. Entonces, la doctrina cristiana tiene un corazón, donde están las doctrinas más importantes de todas, pero tiene otras capas. Tiene otros, estoy buscando la palabra, tiene otras capas que aunque ciertamente se distinguen y no son el corazón, pero son parte de lo que llamamos una cebolla. Entonces, la enseñanza cristiana tiene niveles, tiene jerarquía. Y cuando tú dices que estas cosas devocionales que incluyen expresiones corporales de los creyentes, que no son enseñanza, yo te digo que sí son enseñanza. Ahora, si tú me dijeras, José, sí, pero a lo que me refiero, que no es la dogmática más importante de todas, bueno, eso te lo puedo conceder, pero siempre recordándote que sí hay una conexión, que sí hay una unidad orgánica, sí hay una sinfonía en toda esta enseñanza. vale. Ahorita que me dijiste lo de la cebolla, me acordé del burro de Shrek, con lo de la cebolla y las capas. Tengo que Fíjate, irme. no Dime. recuerdo, te iba a decir que no Sí, recuerdo ese, ajá. en una escena que le dice que los ogros son como las cebollas, que tienen como capas, algo así le dijo. Ah, mira. Sí, es un ejemplo, ¿no? Para ilustrar que es cierto que, por un lado, uno puede distinguir, pero no, la distinción no te obliga a que rechaces el resto. O sea,
Y la enseñanza cristiana comprende todo esto. ¿Sabes? Acá se me ha ido el tiempo, querido Diego. El celular se me va a morir. Sí, pues gracias por tus preguntas. Espero haberte ayudado en alguna medida. Este, cuenta con mis oraciones. Y si después quieres volver y quieres tratar algún tema, con gusto te puedo atender. Sí, el de las imágenes todavía no me quedó claro, entonces sí, para después. Es una devoción, y lo entendemos con el ejemplo que te decía, ¿no? De la imagen de mamá o la imagen de la abuela. Solo que yo no eh, lo veo igual, pero bueno, yo lo sí, veo poco súper, a poco. algo emocional, algo muy mío, algo muy subjetivo. ¿Si me entiendes? Así lo entiendo. Pero sería raro que no lo fuera, ¿no? Sería raro que la fe cristiana solo fuera intelectual y que Sí, no, solamente fueran como paquetes de doctrina. Y pero sería tú sabes raro que, que no. sí, pero tú sabes que hay gente que sí es intelectual y gente que no es así emocional. Sí, Entonces, pero acá la pregunta no es si hay gente de perfil intelectual o gente más emocional. Acá la pregunta es cómo está constituido el ser humano. Y el ser humano está constituido de las dos cosas, de sí, intelecto, pero también de emociones. Entonces no es lo uno o lo otro, sino es todo integrado. eh, Es un enfoque holístico, un enfoque muy holístico. De hecho, es parte de la catolicidad. La catolicidad tiene también este aspecto que lo integra todo. entiendo, vale. Muy bien. Diego, un fuerte abrazo, que Dios te bendiga. Chao, cuídate. Chao, gracias. Pues ahí tuvimos a Diego Cuervo. Muy buenas preguntas.